Tenemos en mi enfoque es una visión que hay dificultades de reformas en una dinámica que es gestionada todo de adentro. Y hoy un poco la discusión política que está en el país es cómo el sistema político, cómo el Parlamento, cómo la representación de la sociedad toma decisiones respecto a las orientaciones universitarias, a las orientaciones educativas. De alguna forma, lo que hay es que la interpretación de los intereses nacionales, los niveles corporativos, los niveles de cogestión, no logran escuchar lo que es los cambios en la sociedad. Esta es una discusión de la pertinencia. La pertinencia, que es la articulación de un programa a la sociedad, si la institución no tiene capacidades, articulación, participaciones de los ámbitos nacionales, siempre queda fuera. América Latina tuvo un gran desarrollo de la autonomía universitaria y podemos hoy encontrar enormes caminos a la desautonomización. Los sistemas de evaluación y acreditación, los sistemas de fiscalización de estándares mínimos desde ámbito de los gobiernos, la creación de ministerios y políticas de educación. O sea, un programa universitario en Argentina pasa por la CONEA, un programa de educación superior en Chile pasa por el Consejo de Educación Superior y existen sistemas de evaluación. La visión endógena en el cual todo se resuelve adentro termina en un sistema suma cero en el cual dificulta las reformas. Y eso está traduciendo en todas partes del mundo la incorporación de elementos de afuera para impulsar los sistemas. ¿Qué es lo que yo quiero sostener? Que de alguna forma las dificultades de las reformas educativas vienen desde los sistemas y son los sistemas que han producido la desvalorización del docente. O sea, los sistemas educativos no están produciendo los cambios que generen la posibilidad de que el docente no se produzca su desvalorización. ¿Cuáles son las respuestas que está dando la sociedad? La sobreeducación. O sea, hay una desvalorización del rol y del capital humano y por lo tanto la gente estudia más. El sistema de la acreditación, la evaluación externa, el sistema de la posgradualización. Nosotros hicimos en la UNESCO hace muchos años un estudio y América Latina está en la posgradualización de la formación docente. Uruguay está todavía entrando en la universitarización de la formación docente. No tenemos instituciones universitarias de formación docente, son terciarias. Y este sistema monopolio que de alguna forma deteriora, porque pone a la universidad como eje monopólico, ha deteriorado la capacidad de alguna forma de valorizar un escenario de formación profesional. En este escenario, yo creo que además se agrega una gran discusión que planteó Bourdieu en los últimos años, que es tribus académicas, tribus políticas, ideologización de la gestión. El mundo académico genera tribus. Yo creo tal idea que yo considero es la más importante. Y mi madre, que es poeta, considera que lo único importante de la vida es la poesía y todo lo demás que hacemos, como dicen los italianos muy gentilmente, fatencu. En ese escenario es lógico la lucha de tribus académicas, es parte de la riqueza académica. El problema es cuando la lucha de las ideas, la confrontación, se corporativiza y es lo que se llama el pasaje de tribus académicas como mecanismo de legitimación y de prestigio académico a la corporativización y las luchas ideológicas. ¿Se asciende por academia o se asciende por política? ¿Cuáles son los mecanismos de ascenso? ¿Cuáles son las estructuras de decisión que la sociedad ha tomado en los últimos años respecto a el esfuerzo, del sacrificio, del trabajo intelectual, respecto a otros mecanismos de ascenso? La sociedad tiene formas y reglas para llegar a los fines públicos, fines puros, y es el esfuerzo, es el trabajo. Sin duda, los caminos son muy diversos. Lo que hemos encontrado en los sistemas educativos es que el camino académico no es el camino dominante. El camino de la política, el camino de las estructuras corporativas, el camino de los ascensos en términos de decisión política o de grupos de intereses. Correcto, creemos en tales estructuras de ideas y hacemos esta una discusión no de nuestra idea, sino de la ideología de tal o cual grupo político. Y de alguna forma lo que hemos es deteriorado un escenario de estructuras de gerenciamiento. Las estructuras de cogestión que terminan siendo corporativizadas en una lucha de tribus académicas que valorizan la apropiación de rubros, efectivamente es complicado. En ese escenario yo quisiera concluir o continuar a que aquí se está produciendo un ciclo vicioso de desvalorización del docente. Y todo dinámica se reproduce. De alguna forma, no son nuevos los estudios que hacen la desvalorización del rol docente. No son nuevos los estudios que refieren mucho la caída de los niveles de los mercados laborales en términos de capital, de salario de los docentes.
No son nuevos los escenarios de una violencia nueva que ha creado la masificación que deteriora el rol docente. Se está produciendo, en mi lectura, un escenario de un ciclo vicioso. Menos gente ve que eso es importante, por lo tanto menos gente estudia, ingresa gente con menos capital cultural porque el sistema se vuelve menos exigente, las carreras de pedagogía y educación no tienen la rigurosidad que de alguna forma tienen otros campos de trabajo profesional, permiten ingresar más sectores que al mismo tiempo es más fácil y ahí hay un ciclo vicioso que se reproduce. ¿Cómo salir del ciclo vicioso? Sin lugar a dudas yo creo que la sociedad tiene que entrar a que de alguna forma en el tema de la formación de capital humano hay que introducir política pública. Hay que introducir política externa a los que son los actores que lo resuelven entre ellos y que por lo tanto nos encontramos todos los días gente que llega a que le dan un tiempo completo a la universidad con 55.000 pesos y entonces dice, ahora sí me jubilé, no trabajo más. O gente que tiene 60 horas en la universidad y gana 25.000 pesos y al final solo va 5 horas semanales. Y tenemos infinitos casos en los cuales se deteriora el funcionamiento porque las estructuras corporativas no definen niveles de exigencia, de rigurosidad de esfuerzo, igualdad de condiciones, todos en términos de la academia. Si la igualdad de las condiciones no es por la academia, sino que el ascenso es en función de otras variables, la academia se deteriora el capital humano. Ese es un círculo vicioso que de alguna forma todos lo estamos tratando de encontrar individualmente, porque no podemos cambiar la sociedad. Pero el problema es que el país no tiene, por ejemplo, más aumento de formación de posgrado. El problema es que los docentes, como son terciarios, no pueden estudiar casos de posgrado, porque las estructuras de ascenso son en función de antigüedad y no en función de estímulos. O sea, mientras no haya la posibilidad del estímulo para que las personas puedan desarrollar las oportunidades, de alguna forma estamos encerrados en un sistema muy mesocrático en términos de estructuras de gestión. Aquí hay también un problema más allá fuera de esto, que es la pérdida del valor del trabajo educativo. El valor es una categoría histórica que hace que nosotros tengamos o no tengamos un valor. Puede ser una deformación desde el lado de la economía, que es mi primer campo disciplinario, de por qué incorporo el tema de la discusión del valor, y córteme el tiempo, por favor, si me paso. El valor está dado por, no el capital humano interpretado como años de estudio. Es una visión equivocada de las teorías de Schultz. El valor está dado por el nivel de productividad que ese capital tuvo. Y el capital humano ya no se mide por años de estudio, sino se mide por la cartera de competencias y por la productividad. Lo que de alguna forma yo creo es que los docentes están formados en un sistema educativo que forma por conocimientos y no por competencias. Todas las reformas universitarias y las reformas educativas son por competencias. La LDB de Brasil en el 96, todo el sistema educativo es por competencia. México está haciendo una enorme reforma que es por competencia. En Europa la competencia no tiene color ideológico y te sientas con uno del PSOE, uno del PP y le dices, che, la competencia ¿qué ideología tiene? Y te miran con cara de marciano. Mientras nosotros tengamos competencia, que es enseñar cuándo llegó Colón, tengamos conocimiento y no competencia, que es cómo se maneja la carabela, todo el sistema está deteriorado. De alguna forma, aquí hay un núcleo central que es la articulación. La competencia implica mirar el mercado, implica mirar la situación laboral, implica lo que es los recorridos de vida. Mientras los recorridos de vida no sean por competencia, hay que conseguir el amigo del club político. En el 66, Germán Rama escribió un libro llamado El Club Político. Bueno, hoy es el club educativo. Los inspectores en el ámbito de decisión, y tú ves una estructura curricular de ascensos en la carrera académica, te pone lo que el inspector dijo. Ahí está el comisario que resuelve los niveles de ascenso y los niveles de remuneración. En ese escenario, de alguna forma, hay claramente también una sociedad uruguaya, no para entrar al mercado final, que es cuánto valoramos el capital humano. Uruguay tiene un nivel de capital humano que lo pone en el 3% del capital social que tiene la sociedad, que es la suma de los 7 años y medio que tienen de formación y alfabetismo el Uruguay, multiplicado por la cantidad de la población económicamente activa. Eso da el capital humano al Uruguay. Cuando se compara el capital de tierras, el capital de industria, verificamos ese 3%. Estados Unidos, Inglaterra, Suiza, todos eso, el capital humano que tienen es el 70% respecto al capital del país. O sea, al final aquí todo es un discurso, porque realmente el nivel de formación de capital humano que tenemos es muy bajo. O sea, tenemos 7 años y nuestro sistema nacional remunera
los niveles docentes en función del nivel de capital que tenemos, que es muy bajo. Gracias. Muchas gracias, Claudio. Elis Bayán, por favor. Bueno, buenas noches a todos. Agradezco en primer lugar al rector, al Consejo Superior de la Universidad de Montevideo, a los colegas aquí presentes y sobre todo a las dos estudiantes que han hecho hoy la presentación del spot. Yo tuve el gusto de conversar con ellas en dos oportunidades mientras que estaban haciendo su trabajo y la verdad que tienen un entusiasmo contagioso que yo creo que toda la sociedad hoy lo necesita. Este tema que hoy se plantea es clave porque, bueno, la pérdida de atracción de la profesión docente no es un fenómeno que involucra solamente a nuestro país, al Uruguay, sino que es un fenómeno que involucra a América Latina toda. Aquí se mencionó un estudio reciente que va en la línea de estudios anteriores. En el 2007 a mí me tocó coordinar un estudio internacional que financió UNESCO, en el cual está Uruguay también. Previamente participé con Emilio Tenti y Juan Carlos Tedesco en un diagnóstico que se hizo sobre situación de docentes en América Latina, y ambos estudios van en la misma línea. La docencia ha perdido capacidad de atracción, no son los jóvenes con mejores resultados educativos en el segundo ciclo de educación media los que optan por los estudios docentes. El tema es ver qué está pasando en otros lados. Entonces, cuando uno va a ver lo que está pasando en otros lados y uno va a ver los famosos estudios que hizo la consultora McKinsey en el 2007 y ahora uno reciente en el 2010, a partir de la evaluación de aprendizaje de PISA, que ustedes saben que es una evaluación que se hace a los jóvenes de 15 años, estén donde estén en el sistema educativo y que se ha mencionado recientemente mucho en la prensa. Bueno, McKinsey, ¿qué hace? En el 2007 toma los países que tienen el mejor desempeño, es decir, los países que tienen mejores resultados educativos, entre los que están la tan nombrada Finlandia, Corea, etc. En el 2010 lo que hace McKinsey es tomar los 20 países que en las últimas comparaciones de prueba PISA han evolucionado más, comparados consigo mismo, es decir, no son necesariamente los que tienen mejores resultados educativos, sino los que han avanzado más comparados consigo mismo. Hay algunos latinoamericanos, aparece Chile obviamente, pero aparece por ejemplo el estado de Minas Gerais. Bueno, y aparecen una cantidad de ejemplos bien variados en todos los continentes. ¿Qué nos muestran estos estudios? Nos muestran, entre otras cosas, que los países que han evolucionado favorablemente, que han pasado de un desempeño bajo a un desempeño medio, de un desempeño medio a uno superior y de uno superior a uno excelente, entre otras cosas, han hecho campañas. Ellos identifican 8 grandes medidas. Una de esas 8 grandes medidas son justamente las campañas para valorizar la profesión docente. ¿Por qué? Claudio recién lo mencionaba. Porque el círculo es perverso, porque por un lado hay un discurso, las colegas hoy lo decían, que identifica al docente como fundamental para la mejora del desarrollo económico y social de un país, pero por otro lado hay evidentemente una realidad que nos muestra que la profesión se ha desvalorizado. Y si yo hiciera una encuesta entre los que están aquí y les dijera, con la mano en el corazón, si viene un hijo, un sobrino, el hijo de un amigo y les dice, quiero ser docente, ¿cuál sería vuestra respuesta? Vuestra respuesta, yo apostaría, en buena parte de los casos, sería, pensalo bien, hay otras profesiones, hay otras oportunidades. ¿Por qué? Porque no solamente ha perdido capacidad de atracción, sino que a los jóvenes, a los niños que hoy tenemos en los centros educativos, también esperan otra oferta y otra respuesta que la escuela no está dando. En el fondo, la revalorización del docente pasa por pensar otro modelo de escuela, pasa por pensar un escenario para el cual hoy yo creo que el Uruguay ya es tarde. Hoy deberíamos estar pensando necesariamente en el 2030. Y el 2030 es un escenario que implica también el repensar la profesión docente,
El repensar la profesión docente es el pensar ya no más en un docente, sino en equipos con capacidades que se suman, porque hoy un docente no puede abarcarlo todo, eso hay sobrada evidencia empírica. Entonces, yo creo que hay un tema clave, que es el tema de la valorización del docente, de la pérdida de atracción que ha tenido en muchos de nuestros países hoy la profesión. También hay que preguntarse qué se está haciendo en otros lados. No para copiar, las recetas no existen, pero todos sabemos que hay ingredientes de una buena receta. Hay países como Brasil, tomemos el ejemplo de Brasil, que aún en términos internacionales, comparado con Uruguay, sigue obviamente teniendo niveles más bajos, pero Brasil ha dado un salto de gigante. Si se compara Brasil consigo mismo en los 10 últimos años, el salto ha sido gigante, entre otros porque se ha valorizado la profesión docente. De hecho, existe un programa específico que antes se llamaba Fundef y que ahora se llama Fundep, que es para la valorización de la profesión docente. ¿Qué ha hecho Brasil? Entre otras cosas, ha hecho campañas de difusión masiva para hacer de la educación un compromiso de todos y para hacer del docente una figura reconocida. A mí me ha tocado participar en los últimos 10 años en 4 experiencias que a mi consideración son muy ilustrativas. En Brasil existe una premiación al maestro que se llama Educador Nota 10. No solamente se premia al maestro, se premia a las escuelas, se premia la labor de los equipos, pero lo interesante de esto es que han hecho una campaña nacional que la premiación se filma y aparece en la red O Globo todos los años, lo pueden encontrar en internet, y que obviamente el día de la premiación va desde Chico Buarque hasta la variedad más grande que se puedan imaginar de figuras del espectáculo. ¿Por qué? Porque ha sido una forma de valorizar, entre otras medidas que se han tomado, la profesión. Colombia tiene otra premiación en el mismo sentido y una campaña publicitaria ejemplar que se llama Compartir al Maestro. Guatemala, un país como Guatemala, tiene otra campaña absolutamente espectacular que se llama Maestro 100 puntos. Perú tiene una campaña anual que se llama El Maestro que deja huella. Esto para decirles que en América Latina hay desde hace tiempo esta preocupación, no sé si me quedan todavía minutos, ¿sí? Hay esta preocupación por valorizar la docencia, por mostrar y por romper un poco con este círculo perverso que tiene que ver con algo que ustedes mencionaban. Ustedes decían, el docente es la solución. Sí, pero como dijera un famoso teórico, Michael Fullan, de la teoría del cambio, el docente es el gran problema y la gran solución que tienen los sistemas educativos. El gran problema, porque en cualquier país, el Ministerio de Educación, bueno, en nuestro caso la ANEP, es el empleador público más importante que tiene el país. Eso denota que cualquier movimiento que uno haga representa, desde el punto de vista cuantitativo, una gran complejidad. A su vez, una gran complejidad cualitativa, porque los docentes son distintos, los docentes tienen distinta formación, trabajan en distintos niveles educativos, distintas regiones, etcétera. O sea que acá hay un problema que no hay que desconocer, que no es de fácil solución, porque cualquier movimiento que se haga implica concertación con los gremios, implica decisión política, etcétera, y eso no es fácil, eso es alto voltaje, eso es alta tensión, eso es alta complejidad. Por otro lado, todos sabemos que al mismo tiempo son la gran solución que tienen los sistemas educativos, que el docente hoy es una pieza fundamental, con tecnología, sin tecnología, en esto hay evidencia empírica sobrada. Hay un estudio muy reciente que replica un estudio antiguo que hizo Juan Eduardo García Huidobro en Chile, que se llama Escuelas exitosas en contexto de pobreza, donde muestra claramente que el factor que hace la diferencia en escuelas, y les estoy hablando de escuelas de altísima vulnerabilidad, escuelas situadas, por ejemplo, en Medellín, en zonas de desplazamiento, de guerra, estamos hablando de escuelas realmente de altísima vulnerabilidad. Bueno, en esas escuelas lo que hace la diferencia en la mejora
es el docente y es el director. No hay vuelta. Entonces, ahí tenemos la solución. Ahora, para terminar, este tema de la revalorización del docente yo creo que es clave. Esto es un compromiso de todos, no solamente del mundo de la educación, del mundo de la comunicación, de la sociedad en su conjunto, pero implica pensarlo articuladamente con otra red de factores. La docencia no va a cambiar en cuanto a capacidad de atracción solamente con campañas o con premiaciones a los equipos docentes que tienen buenos resultados, sino que hay que pensar articuladamente, yo diría, en torno a los 4 grandes grupos de factores que intervienen en la mejora de la profesión docente, que son por un lado lo que hace a la valoración social de la docencia, la consideración que la sociedad tiene de la docencia, y no solamente a eso, a cómo los docentes se ven a sí mismos, porque los docentes se ven muy mal a sí mismos, ese es el problema. Los principales, digamos, críticos consigo mismos son los docentes. El segundo grupo de factores que, a mi entender, tiene que estar articulado con este son las condiciones laborales, las condiciones en las cuales trabaja y se desenvuelve hoy un docente. Y el preguntarse cuál es hoy el marco de actuación de un docente. El problema es que hoy un docente, un director, termina haciendo cosas para las cuales no está preparado ni tampoco son su responsabilidad, porque termina haciendo contención social, termina haciendo cosas que la sociedad no hace. Entonces, condiciones laborales tiene que estar pensado junto con este tema. El tercero, obviamente, Eric lo ha mencionado, es el tema de la formación inicial y del desarrollo profesional docente. Y el cuarto, que es realmente un tema polémico, pero que yo creo que es ineludible, es la evaluación del desempeño docente. La docencia se ha caracterizado durante décadas por la competencia no reconocida y la incompetencia ignorada. Y este es un tema que, a mi entender, en nuestro país se está planteando muy fuertemente. Nosotros deberíamos tener, como tienen esos 20 países que les nombré, y que no son Finlandia, no, son países comparables con nosotros mismos. Esos 20 países tienen todos estándares profesionales para los docentes y para los directores. Y en función de esos estándares profesionales es que uno puede evaluar un desempeño profesional. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Denise. Y por último le damos la palabra a Lucía Berrejilla, si cierra el acto. Buenas noches a todos. El compromiso de terminar es que ya hay muchas cosas importantes que se han dicho, pero bueno, lo mío va a ser una mirada sobre algunas paradojas que tienen que ver con el maestro y también con cuáles son las cosas a rescatar que yo entiendo cruciales en lo que es la profesión del maestro y del docente. Todos somos conscientes de la necesidad de un cambio profundo en la educación y sin embargo solemos centrarnos en temas que ignoran el impacto que un buen o un mal profesor puede tener en la vida de un niño o de un adolescente, o inclusive de una comunidad educativa. Somos conscientes del rol fundamental que juegan los maestros. Como padres, les confiamos a nuestros hijos, a quienes estamos de acuerdo en dejar 4, 5, hasta 8 horas en un centro educativo. Sin embargo, no alentamos a nuestros hijos a ser maestros o profesores. Buscamos, como decían antes, que hagan algo más, como si el compromiso que se asume en la educación no fuera suficiente, como si fuera una profesión de segunda. Hablamos de las carencias de la sociedad, la falta de valores, la ausencia de la familia, la violencia, y responsabilizamos a la escuela para que se encargue de compensar esas carencias. Uno podría concluir que si le encomendamos una empresa de tal magnitud, será porque los educadores gozan de respeto, prestigio y una remuneración acorde a la relevancia de la labor que realizan. Fernando Savater señalaba que todos reconocen el papel de la escuela como crucial en un entorno complejo, pero por el contrario se tiene el concepto de que quien se dedica a la docencia es gente que no ha podido entrar en otra carrera. Y pregunta el autor, ¿qué somos los periodistas, los artistas, los ingenieros, los abogados, si no han hecho bien su tarea los maestros y profesores? Si alguien en otro orden de la vida alcanza el éxito, no dudamos en decir, es un maestro tocando el piano, es un maestro con la pelota. Pero no tenemos presente a tantos verdaderos maestros que en el total anonimato
se sobreponen a las carencias, la falta de prestigio, el pobre reconocimiento y la escasa remuneración, y aún así asumen su labor porque saben que pueden contribuir a mejorar nuestra sociedad, porque tienen vocación de servicio y aman lo que hacen, pero no aparecen en la prensa. El cine da cuenta de muchas historias exitosas de maestros, algunas verdaderas, otras resultado de la ficción. Y yo me resisto a pensar que esas historias solo suceden en el cine. En 1967 se estrenó Al maestro con cariño, que muchos de aquí recordarán. Un ingeniero que no conseguía trabajo como tal decide ofrecerse como maestro y por supuesto le asignan el grupo más difícil. Otra de las paradojas de nuestro tiempo. El maestro con menos experiencia es enviado a trabajar con los grupos más complejos. Luego de varios fracasos en el aula, este maestro logra atraer la atención de los estudiantes y transformar una realidad que le era adversa. En el 2007, 40 años después, Escritores de Libertad narra la historia de Erin Crowell, una maestra de California que corre una suerte parecida. Siendo una practicante, debe hacerse cargo del grupo más conflictivo de la escuela secundaria. Nuevamente la tarea no es sencilla, pero finalmente logra cambiar la actitud del grupo hacia sí mismos, hacia sus compañeros y hacia el deseo de superarse. Y esta es una historia verdadera, de una persona que quería ser abogada, pero que después de presenciar los problemas raciales acaecidos en California en los 90, decidió que podía hacer más diferencia si era educadora. Mi querido maestro, los coristas, Entre los muros y muchas más. Cada uno de los maestros en esta historia confirma a través de su actitud y de sus decisiones que cree en la capacidad transformadora de la educación, porque la enseñanza presupone el optimismo. Educar es creer en la perfectibilidad humana, en la capacidad innata de aprender y en el deseo de saber que la anima, en que hay cosas que pueden ser sabidas y que merecen serlo, en que los hombres podemos mejorarnos unos a otros a través del conocimiento. Cita de Sabater. La educación es un acto de coraje, un paso al frente de la valentía humana. Probablemente nos conmovieron esas historias que el cine trae a la primera plana, y sin embargo seguimos desconociendo o subestimando a tantos maestros, maestras, profesores, que también están brindando lo mejor de sí mismos para transformar una realidad por demás compleja. Muchos han sido los investigadores que se han dedicado a estudiar las cualidades que hacen a un buen docente, y más allá de las enormes diferencias que podemos apreciar en diversos escenarios, existen algunos aspectos que me atrevo hoy a destacar. El maestro o el docente, aún en los niveles más simples, desarrolla una labor extremadamente específica y a la vez exigente, que no solo involucra un vasto conocimiento del tema, sino también un alto grado de competencia pedagógico-didáctica. Pero ante todo, el maestro es un educador, que asume el compromiso de ayudar a formar personas. El docente podrá ser docente de una u otra asignatura, pero es ante todo un educador, comprometido con el acompañamiento del joven en el descubrimiento de sus propias fortalezas y en los primeros trazos de su proyecto de vida. Si carecemos de sueños, de aspiraciones, difícilmente encontraremos el camino a seguir y probablemente cualquier oferta que se nos presente dará lo mismo. En este concepto del maestro, profesor, educador, quiero centrarme en 3 cualidades que he llamado el liderazgo, la orientación y la inspiración. En primer lugar, el maestro es un líder. La cualidad de liderazgo es indispensable para la buena enseñanza, especialmente porque los educadores deben competir con un sinfín de distracciones y atracciones del mundo extraescolar. Y su labor no puede naufragar en ese mar de opciones, no siempre claras, no siempre apropiadas y sin duda no siempre constructivas. El liderazgo implica lograr captar la atención, atraer, involucrar a los alumnos en un proyecto común. Significa plantearse metas ambiciosas y establecer desafíos, pero en un entorno seguro donde se relacionan personas, en un clima de respeto que alienta la reflexión y el análisis de los pasos a seguir. Es un liderazgo responsable, que no plantea metas inalcanzables, pero que devuelve el valor al esfuerzo y la voluntad, 2 ingredientes indispensables para la consecución de cualquier meta. El líder es exigente, pero hace primar el respeto, la responsabilidad y la reflexión. Yo diría las 3 R's
tan ausentes de nuestro diccionario social. Dice Daniel Pennack en su libro Mal de Escuela: la presencia del profesor que habita plenamente su clase es perceptible de inmediato. Y el líder no es alguien que está de paso, es alguien que marca el paso, pero comparte el camino. El liderazgo se logra con la convicción del valor de la labor realizada, el conocimiento profundo sobre lo que enseño y el convencimiento de la capacidad transformadora de la educación. El líder no hace magia, sino que cree en la capacidad del otro y sabe delegar. Contagia con su pasión por todo aquello que emprende. En segundo lugar, el maestro orienta la acción, acompaña y ofrece la ayuda necesaria para que cada uno de los alumnos, desde su individualidad, logre avanzar hacia la meta. A su paso, con sus logros y dificultades, pero con esfuerzo. Para que esto sea posible se precisan dos elementos: el conocimiento del otro y la capacidad de comunicar eficazmente. Dice Joan Ferré: solo se puede ser comunicativamente eficaz a partir de un conocimiento profundo del receptor. Solamente podremos orientar si conocemos a nuestros alumnos, si hemos identificado sus intereses, sus fortalezas, sus sueños, sus debilidades, sus temores. Solamente así podremos comunicarnos con cada uno y ofrecer una guía concreta que los ayude a transitar el camino. Solamente así lograremos un objetivo común: que todos aprendan, que todos crezcan y que puedan sentirse orgullosos de sus logros. Acompañar significa estar en compañía de. Sería en vano hablar de acompañar cuando el estudiante atiende pasivamente a una clase donde el único actor es un maestro detrás de un pupitre. Si acompañamos, es que cada uno tiene un rol a jugar. Cada uno desempeña un papel activo y es necesario para el pleno logro de los objetivos del grupo. No sé si vieron la película Los Coristas, pero el maestro descubre que hay un niño que no puede cantar y decide darle un rol. Como no tiene atril, le pide que haga de atril. Y más allá de enojarse, el niño orgullosamente sostiene la partitura para que el maestro pueda dirigir el coro. El maestro orienta porque es una guía, ya no posee todo el conocimiento, pero debe ser brújula que da sentido al saber. No es necesario cubrir todos los temas si no se encuentra sentido a los mismos. Una característica de los maestros exitosos que nombraba en las historias anteriores es que todos fueron innovadores. Todos dejan de lado lo establecido para encontrar una respuesta acorde al grupo de clase. Supieron adaptar a la realidad en la cual se encontraban inmersos y que en la mayoría de los casos no era lo que esperaban. No podemos cambiar las cartas que nos tocan en una partida, solamente decidir cómo vamos a jugarlas. Lo decía Randy Pausch, profesor de Carnegie Mellon, a un auditorio de estudiantes en el 2007. Él estaba enfermo de cáncer y solo le quedaban unos pocos meses de vida. Este profesor hablaba de la importancia de hacer posible el sueño de otros y de pelear por la felicidad ajena. ¿Acaso no debiéramos considerarlo como una meta de la educación? Es cierto que muchas veces faltan los recursos para lograr los objetivos propuestos, pero también es cierto que detrás de cada iniciativa exitosa existe un profesor o un maestro que cree en su trabajo y que transforma las dificultades en desafíos. Finalmente, el maestro inspira, porque es consciente de que su labor va mucho más allá de los contenidos y trasciende los límites del aula y de la institución. Lo queramos o no, el maestro influye en sus alumnos a través de su actitud ante el saber y ante la vida. Se torna un referente y es probable que sus enseñanzas de vida perduren en el tiempo mucho más que sus enseñanzas de historia, geografía o música. El maestro es fuente de inspiración porque se apasiona con el saber. No descansa en la búsqueda y en el perfeccionamiento y disfruta de su trabajo y del encuentro con otros. Muestra a través de esa pasión la voluntad de crecer como persona y como profesional. Despierta el interés y la curiosidad, provoca cuestionamientos y es humilde y generoso en el intercambio de saberes. A través de esta actitud es capaz de inspirar a otras búsquedas en sus alumnos, ya que actúa como un puente hacia nuevos horizontes y puede alentar los proyectos, a veces escondidos y a veces sofocados por la realidad que traen los alumnos al aula. Ya habremos escuchado aquello de que los maestros de primaria aman a sus alumnos, los profesores de secundaria aman a sus materias y los profesores universitarios se aman a sí mismos. Los buenos educadores deben amar las tres cosas.
Es por tanto imprescindible aunar esfuerzos para rescatar la dignidad del educador y la pasión por enseñar en un escenario donde ha primado el malestar, el descreimiento y las dificultades. Pero sobre todas las cosas es nuestra obligación devolver la alegría y el orgullo a la noble tarea de educar e identificar a aquellos buenos educadores que puedan inspirar a otros a seguir en la huella. Muchas gracias. Bueno, los ingleses tienen una expresión que dice food for thought, que quiere decir alimento para el pensamiento. Los panelistas acá nos han dejado un banquete de cosas, ideas y reflexiones para llevarnos, masticarlas, madurarlas y pensar, y les quedamos muy agradecidos a todos. Y a la Universidad de Montevideo por esta muy buena idea que en el contexto de la celebración de sus 25 años ha logrado, reunir a toda esta gente y pensar sobre temas que realmente son trascendentes como este. Muchas gracias a todos. Invitamos a los panelistas a permanecer en la mesa. Para finalizar, el doctor Santiago Pérez del Castillo, rector de la Universidad de Montevideo, dirigirá unas palabras. Buenas noches. Ante todo, un agradecimiento al moderador Tomás Lin y a los panelistas Claudio Rama, Edith Moraes, Denise Bayán y Lucía Barbejillo, porque efectivamente nos llevamos de aquí una cantera de pensamientos, una cantera de ideas para poder seguir pensando en este tema que convoca a todos los uruguayos. Ya se ha dicho aquí muchas cosas, entre otras cosas se dijo que evidentemente no hace falta más que leer los diarios. El tema está encima de la mesa y los medios dan cuenta de eso, transmiten lo que los actores están diciendo, establecen opiniones posibles, pero en principio todos de alguna manera o de otra estamos pensando que en la educación hay algo que resolver, hay algo que cambiar. Uno puede pensar cómo hacer para cambiar. Bueno, evidentemente divide y reinarás. Nos parece acertadísimo los directivos de la universidad que han tenido la responsabilidad de escoger este subpunto dentro del punto más grande de cómo cambiar la educación en Uruguay. Empezar por revalorizar la figura del docente. La figura del docente, que se ha dicho aquí, está minusvalorada y que en realidad tendría que ser exactamente lo contrario, aun cuando a nosotros nos pueda parecer también o pueda caernos el sallo de la hipocresía, en realidad la figura del docente tendría que ser como del maestro, como del individuo al quien confiamos nuestros hijos, como esa persona a la cual nosotros recordamos siempre, ese maestro, ese profesor que en nuestra historia personal alguna cosa tiene para iluminarnos, alguna brújula, como también se decía aquí, tiene para guiarnos en esos momentos cruciales de la vida. Esos maestros, esos profesores, yo creo que no solamente, como decía en la investigación, recuerdan las generaciones de padres, sino también los propios muchachos, porque los muchachos seguramente tendrán algún ejemplo dentro de los docentes que tuvieron, en donde había esa persona que sabía querer, había esa persona que tenía una motivación muy superior a lo estrictamente económico, había esa persona que se quería a sí mismo, quería a los alumnos y quería el conocimiento que transmitía con pasión. Y entonces esa persona, lógicamente, entusiasma y hace transmitir el conocimiento por esa materia concreta, pero sobre todo transmite algo muy superior a esa transmisión de conocimientos o de competencias o de tecnologías o de cómo manejar carabelas. Transmite hombría de bien, transmite algo que es insustituible en un docente y que es el arte de vivir, el arte de trabajar, el arte de amar,
el arte de descansar, el arte de darle un sentido a la vida, el arte de tener amigos, el arte de saber tantas otras cosas que no se requiere. Yo pensaba en mi experiencia personal, algunos profesores, un profesor concretamente de matemáticas. La primera vez cuando yo tenía 16 años y me gustó una chica de manera especial, no le fui a decir a un hermano de mi colegio que me gustaba esta muchacha. Le fui a decir a un profesor de matemáticas, que no tenía absolutamente nada que ver con el tema de la psicología afectiva, etcétera. Pero era un paradigma para mí, era un consejero, era un individuo que lo respetaba. Y también, lógicamente, en esa escuela, en ese colegio, había algo insustituible que es para otro tema, porque si algo me indica la noche de hoy es que es un punto de comienzo para poder seguir teniendo paneles parecidos a estos sobre los otros subpuntos. Ese otro que es cómo debe ser la escuela. Y la escuela, decía Vilaró hace poco en un reportaje que leía, la escuela debe ser un lugar en donde se derrocha cariño, donde el educando encuentre un segundo hogar, un sitio para trabajar relaciones sociales en un ambiente de aprendizaje. Esa es la escuela que necesitamos, podemos decir que esa es la escuela que tuvimos y que hizo al Uruguay lo más valioso de nuestro ser nacional. Muchas gracias. Con las palabras del señor rector damos por concluida la actividad y agradecemos a todos su presencia. Buenas noches.